Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News. Argelia condena enérgicamente las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, mientras la clase política argelina las califica de injerencia en los asuntos internos de un país soberano e independiente. Nuevas masacres sionistas en el norte de la Franja de Gaza dejan decenas de mártires e heridos, mientras varias organizaciones humanitarias alertan del aumento de mortalidad de bebés palestinos por las extremas condiciones de frío. Y concluye embajador campamentos de refugiados saharauis la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, con llamamientos a respetar la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. Saludos, buenas noches a todos. Comenzamos con actualidad en Argelia. El Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores denunció este martes las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre Argelia, considerándolas como una injerencia flagrante e inaceptable en los asuntos internos del país. En un comunicado, el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores denunció las declaraciones, subrayando que ofenden ante todo a quien creó oportuno hacerlas de manera tan poco cuidadosa. El gobierno argelino se enteró con gran estupor de las declaraciones del presidente francés sobre Argelia, que deshonran sobre todo a quien creó necesario hacerlas de manera tan desenfadada y poco seria. Estas declaraciones no pueden ser más que repudiadas, rechazadas y condenadas por lo que son una injerencia desvergonzada e inaceptable en un asunto interno argelino. El Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores subrayó que lo que el presidente francés presenta falsamente como libertad de expresión consiste en esencia en comprometer la integridad territorial del país, un delito castigado por la legislación argelina. Lo que el presidente francés presenta indebida y falsamente como una cuestión de libertad de expresión no lo es en virtud de la legislación de un Estado soberano e independiente. Se trata esencialmente de un desafío a la integridad territorial del país, un delito punible en virtud de la ley argelina. El discurso del mandatario francés Emmanuel Macron también provocó la reacción de la oficina de la Asamblea Popular Nacional. En una declaración tras su reunión presidida por Brahim Boughali, la Cámara Baja del Parlamento argelino afirmó que estas declaraciones representan una flagrante injerencia en los asuntos internos de Argelia y un prejuicio a su soberanía y dignidad sobre un caso que está en curso de examen de acuerdo con las leyes argelinas. Y todos los partidos políticos argelinos condenaron también las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre Argelia, calificándolas de irresponsables e inmorales. El Frente de Liberación Nacional, la Agrupación Nacional Democrática, el Frente El Mustaqbal, el Movimiento de Sociedad por la Paz, el Frente de las Fuerzas Socialistas y otros consideraron las declaraciones de Macron como una flagrante injerencia en los asuntos internos de Argelia y un ataque a su soberanía, señalando que reflejan la profunda crisis interna de Francia y sus intentos de exportar sus problemas a Argelia. Y en ese sentido, la extrema derecha francesa intenta ocultar su fracaso en las elecciones internas y recuperar su popularidad, provocando a la opinión pública francesa mediante tendenciosas campañas mediáticas contra Argelia, llenas de rencores y un complot hostil para socavar su estabilidad. Detalles a continuación con Kahira Mansari. Francia está perdiendo el control. Muestra de ello sus sucesivos fracasos traducidos por campañas mediáticas hostiles a Argelia. El perjuicio a la Gran Mezquita de París y su rector de nacionalidad argelina a principios de esta semana es una prueba evidente de ello. Un perjuicio que lleva la huella de los corrientes de extrema derecha francesa que envenenan a la sociedad francesa, radicalizándose cada vez más tras sus sucesivas derrotas en las elecciones internas.
Para intentar borrar estos fracasos y recuperar su popularidad, este lobby utiliza a Argelia reavivando viejos odios e impulsando un esquema hostil que socava la estabilidad y las aspiraciones de Argelia, un país que ha conseguido ocupar una prestigiosa posición internacional. La bancarrota del movimiento de extrema derecha en Francia superó los límites de la lógica y algunos analistas lo sitúan incluso en la categoría de futilidad que perjudica incluso a la cohesión de la propia sociedad francesa tras su ataque a la Gran Mezquita de París, que es una institución francesa que funciona según los marcos normativos y jurídicos del país y representa a más de 10 millones de musulmanes franceses en Francia, el país de las libertades y los derechos humanos. Pero ¿de qué libertad estamos hablando cuando el odio de quienes están llevando las relaciones franco-argelinas al borde de lo desconocido instan a París para que detuviera y difamará a algunos influencers argelinos que defienden a su país y se levantan en contra de su violación? En París reina un estado de confusión, no solo social, sino también diplomática y política, dada la influencia de las corrientes extremistas en los responsables políticos, especialmente a la luz del declive de su influencia política, económica y cultural en el continente africano, que tomó conciencia de la necesidad de poner fin a la tutela francesa. Y fuera de Argelia, numerosas capitales africanas denunciaron el discurso provocador de Emmanuel Macron. El presidente de Chad, Mohamed Idriss Déby, ha expresado su descontento por las declaraciones del presidente francés, en las que menospreciaba a África y a los africanos. En un discurso pronunciado este martes en el Palacio Presidencial y publicado en la página web de la presidencia chadiana, el presidente de Chad subrayó que la decisión de su país de poner fin a la cooperación militar con Francia es una decisión soberana e inequívoca. Quiero expresar mi indignación por las recientes declaraciones del presidente Macron que rozan el desprecio por África y los africanos. Creo que se equivoca de época. En lo que respecta a Chad, la decisión de poner fin al acuerdo de cooperación militar con Francia es una decisión totalmente soberana de Chad. No puede haber ninguna ambigüedad al respecto. Y en Senegal, el primer ministro senegalés Ousmane Sonko también condenó las declaraciones del presidente francés, en las que acusaba de ingratitud a los dirigentes de algunos países del Sahel. El responsable senegalés subrayó que Francia no tiene ni la capacidad ni la legitimidad para garantizar la seguridad y la soberanía de África, añadiendo al respecto que sin la contribución de los soldados africanos, Francia podría seguir siendo alemana hoy en día. Volvemos a Argelia ahora, donde el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este martes al Sheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, representante personal del emir de Qatar. La reunión tuvo lugar en la sede de la presidencia de la República en Argel. Por otra parte, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió también a una delegación del partido Agrupación Nacional Democrática de Argelia, encabezada por su secretario general, Mustafa Yahi. En una declaración facilitada al salir de la audiencia, Mustafa Yahi agradeció la firme y sincera voluntad del presidente Tebboune de construir una Argelia fuerte y soberana frente a los desesperados intentos de injerencia en la labor de sus instituciones constitucionales. El ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha llegado esta tarde a la capital de la República de Congo, Brazzaville, para una visita oficial en calidad de enviado especial del presidente argelino. Esta visita se enmarca en la tradición de comunicación regular entre los dirigentes de los dos países, a saber, Abdelmadjid Tebboune y Denis Sassou Nguesso, deseosos de consolidar los lazos de fraternidad y cooperación entre los dos países hermanos, así como de fortalecer su contribución a la acción común africana para responder a los retos que se plantean actualmente a nivel continental.
Y previamente a su llegada a Brazzaville, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, se entrevistó este martes en Yaoundé, capital de Camerún, con el ministro de Estado, secretario general de la Presidencia de la República de Camerún, Ferdinand Ngoengo, en el marco de su visita oficial a Camerún. Al terminar la reunión, el canciller argelino afirmó en declaraciones a la prensa la voluntad de ambos países de impulsar las relaciones bilaterales entre Argelia y Camerún. Esta relación necesita una nueva dinámica y un impulso más grande. La visita de mi hermano, el ministro de Exteriores camerunés, a Argelia, y mi estancia hoy en Yaoundé tiene como objetivo, con la bendición de nuestros dos jefes de Estado, proceder a un relanzamiento de esta cooperación en todas sus dimensiones a través de la actualización y la modernización de su marco jurídico e institucional y la identificación de las prioridades que permiten una interacción argelino-camerunesa realista, pragmática y ambiciosa. Una interacción algero-camerunaise realista, pragmática y ambiciosa. Y siempre en el marco de su gira por varios países africanos, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, subrayó ayer lunes la estrecha sintonía de pareceres entre Argelia y la República Centroafricana sobre las grandes cuestiones africanas consideradas muy sensibles y que requieren una coordinación entre todos los países africanos. En una declaración a la prensa tras su reunión con el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, Ahmed Attaf explicó que se abordaron todas las cuestiones de gran importancia para el continente africano. Hemos abordado los grandes expedientes africanos que revisten una extrema particularidad y sensibilidad y que necesitan la coordinación entre todos los países africanos, en particular entre la República Centroafricana y Argelia. El presidente de la República Centroafricana está en estrecha armonía y simbiosis con su hermano, el presidente Abdelmejid Tebboune, en cuanto a la sensibilidad de estos expedientes, y puedo decirles que convinieron abrir esta concertación sobre estos expedientes tan cruciales para África. Y siempre en el marco de la cooperación continental, la secretaria de Estado ante el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, encargada de asuntos africanos, Salma Bakhta Mansouri, llegó este martes a la capital de Gambia, Banjul, donde entregó una carta del presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, al presidente gambiano Adama Barrow. Durante este encuentro, la secretaria de Estado transmitió los saludos fraternales del presidente de la República de Argelia a su homólogo gambiano, así como su voluntad de trabajar con él para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos países. Y pasamos a continuación a la actualidad en Gaza, donde las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 nuevas masacres en las últimas 24 horas contra civiles gazatíes, especialmente en el norte del enclave, dejando al menos 31 mártires y 57 heridos. Con estas nuevas cifras, el balance de la continua agresión sionista contra Gaza asciende a 45.885 mártires y 109.196 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Y siempre en lo referente a la guerra contra Gaza, el organismo onusiano de Obras Públicas y Socorro para Refugiados Palestinos, UNRWA, alertó este martes de un aumento del número de niños mártires como consecuencia del frío extremo y la falta de refugio en la Franja de Gaza. En una declaración a los medios, la directora de comunicación de la UNRWA, Juliette Thomas, subrayó que es inaceptable que los niños mueran de frío en el siglo XXI debido a las privaciones y al bloqueo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó que continúan las conversaciones entre el movimiento de resistencia palestina Hamas y la entidad sionista para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, según informó este martes. El portavoz del Ministerio qatarí de Exteriores, Majed Al-Ansari, confirmó que hay muchas cuestiones que se están discutiendo, pero dijo que no es útil, provechoso ni posible proporcionar ningún calendario sobre la celebración de un acuerdo.
Los esfuerzos están en marcha. Las reuniones técnicas siguen celebrándose entre ambas partes. De momento, no hay reuniones principales. En estas reuniones se debaten muchos temas. No puedo entrar en los detalles de estas cuestiones, como solemos decir, ya que estamos tratando de proteger la integridad de las negociaciones. No creo que sea posible dar un calendario para la consecución de un acuerdo. Cuando haya un acuerdo, lo habrá y lo anunciaremos en ese momento, pero ahora mismo no creo que sea útil especular sobre posibles acuerdos, pero seguimos comprometidos con el proceso y el proceso sigue en curso a nivel técnico. Y en Cisjordania ocupada, 3 palestinos cayeron en mártires y otros 5 resultaron heridos este martes durante una campaña de redadas y asaltos lanzados por las fuerzas de ocupación en las ciudades de Nablus y Tubas. Las fuerzas de ocupación sionistas también asaltaron la ciudad de Nablus y asesinaron a un preso liberado, Jafar Dababsa, frente a su casa en la localidad de Talusa, al noreste de la ciudad. Y en otro orden de cosas, el primer ministro saharaui Bushraya Hamoudi Bayoun subrayó el carácter jurídico de la cuestión saharaui como cuestión de descolonización conforme con los reglamentos y resoluciones onusianos durante la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que concluyó este martes, organizada en los campamentos de refugiados saharauis. El responsable saharaui hizo un repaso de las diferentes resoluciones de la ONU internacionales que apoyan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, afirmando la necesidad de movilizar el apoyo internacional necesario para acelerar el fin de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. El derecho del pueblo saharaui está reconocido por todas las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y las organizaciones continentales. El pasado 4 de octubre, el máximo tribunal europeo reconoció el derecho del pueblo saharaui y reconoció que la tierra saharaui no es un territorio marroquí y de que son 2 países diferentes. Queremos que nos ayuden para que estas decisiones estén respetadas en el mundo. Y por otra parte, el primer ministro saharaui hizo un llamamiento a los gobiernos y parlamentos europeos para que respeten las leyes internacionales, sobre todo la decisión del Tribunal de Justicia Europeo. Queremos que los europeos digan a sus parlamentos y a sus gobiernos que acaten su propia justicia. El Tribunal de Justicia Europeo sentenció literalmente de que el Sáhara Occidental y Marruecos son 2 países diferentes y no puede que Europa concluya acuerdos con Marruecos, incluyendo los territorios y las aguas saharauis. Y en China, un seísmo de magnitud 6,8 sacudió este martes por la mañana el condado de Dingri, en la región autónoma de Xinjiang, en el suroeste del país, causando al menos 126 muertos y 188 heridos, según las últimas cifras publicadas a las 7 horas de este martes. Las fuerzas de rescate de los distintos servicios de emergencia han rescatado a 407 personas atrapadas, según han establecido 14 lugares de reubicación y reasentamiento y han realojado y reasentado a más de 30.400 personas afectadas por la catástrofe. Y concluimos con una triste noticia. La leyenda del boxeo argelino Abdelkader Ould Makhloufi falleció este martes a los 80 años de edad. El presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, presentó sus condolencias, subrayando que el difunto boxeador, también entrenador jefe del equipo nacional de boxeo, inscribió merecidamente su nombre en la memoria del deporte argelino como uno de los más destacados ganadores de títulos nacionales y continentales, como boxeador brillante que elevó sus sobresalientes habilidades a los foros internacionales. Y con deporte concluimos nuestro informativo. Gracias por su atención, gracias y hasta mañana.